Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otra vez conversando. En este caso, un momento muy especial en esta conversación, porque estamos con Cecilia Díaz. Exacto. Bienvenida, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Cecilia es catequista, tenés la misión de catequista, pero una cuestión muy especial que quiero conversar con ella y que compartamos entre todos nosotros, que es, sos catequista de una manera especial. Contanos un poco. Soy catequista para personas con discapacidad, ¿sí? Es una de las tantas maneras de que el anuncio llegue a todas las personas, bueno, y también a las personas con discapacidad, que a veces se genera como, ¿cómo lo hacemos? Qué difícil, cómo, si no comprenden, si no entienden, si... Bueno, la idea es que a partir de las posibilidades y las capacidades de todas las personas podamos anunciar a Jesús. Cecilia, ¿de algún tipo de discapacidad especial? Porque discapacidad es algo tan amplia y nosotros los que estamos aquí pensamos discapacidad y ¿qué A es? ver, ¿A qué especialmente nosotros en la catequesis, en la formación de catequistas, trabajamos con discapacidad intelectual, Bien. ¿sí? Sin duda que para una catequesis, para una discapacidad sensorial va a haber que trabajar otras cuestiones, sin duda. Ciegos, sordos, ¿sí? Pero nosotros específicamente, nuestra tarea es en esto de la discapacidad intelectual. Y podría ser síndrome de Down. Síndrome de Podría Down, ser inmadurez. trastornos del desarrollo, trastornos madurativos, Claro. ¿sí? Todo lo que Trastornos del tiene que lenguaje. ver de alguna manera con lo cognitivo. Con lo que, claro, con la posibilidad del conocer, digamos. ¿Hace cuánto que estabas trabajando? Yo que estoy trabajando en esto hace mucho, yo creo que serán casi 30 años. Empecé trabajando en la comisión, dando clases en el seminario para la formación de catequistas para personas con discapacidad, y bueno, y seguí. Dijiste comisión, vamos a explicar. La comisión de... para las personas con discapacidad de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Bien, y ahí hay todo un ejército de catequistas, digamos. Hay catequistas, no sé si hay un ejército, pero la idea es formar catequistas para que trabajen con esta población. Sí, a mí me llama mucho la atención o me llama mucho pensar cómo alguien que se ha querido formar como catequista, yo he trabajado como catequista también, en gente que no tiene discapacidades, y uno lo motiva a llevar el anuncio de Jesús, lo motiva a llevar la palabra de Dios, y es muy especial ver a gente, chicos, jóvenes, gente grande, que buscan llegar a aquellos y aquellas que tienen una dificultad en el aprendizaje, en la comprensión y en el conocimiento, ¿no? Es decir, ¿cómo sentiste vos, Cecilia, lo que uno podría decir, así como hay un llamado a ser catequista? A ver, yo soy catequista desde que tengo 16 años. Que un día un sacerdote me dijo, vos no haces nada los jueves a la tarde, venía a dar catequesis a la parroquia. Es así. Y bueno, di catequesis toda mi vida, creo que la única modalidad de catequesis que no di fue catequesis prematrimonial, pero todas las demás trabajé en ellas. Y también mi formación, yo soy licenciada en psicopedagogía. Y bueno, y un día estaba en la parroquia y bueno, y el sacerdote que llega a la parroquia trabaja justamente en el área de discapacidad y me dijo de empezar a trabajar en el seminario catequístico. ¿En qué seminario? Seminario Santa María de la Esperanza. ¿En dónde es? Ese seminario durante muchos años funcionó en la Casa del Catequista. Sí, en Palermo, ¿no? En Palermo. Hoy es un seminario que tiene un curso que se da de manera virtual. El seminario es todo virtual. Es todo virtual. Bien. ¿Sí? El curso se llama Vivir la Comunión y es una formación para catequistas y agentes de pastoral en la temática de la discapacidad. Eso es muy interesante y nosotros vamos a poner abajo en el aviso la dirección. Uh-huh. Si alguien podría, un catequista, podría conectarse con ustedes, por ejemplo, como para ver cómo yo puedo capacitarme para poder dar catequesis a aquellos que tienen una discapacidad cognitiva, intelectual y todo eso. ¿Y cómo se llega al chico? Que el chico o la chica que viene a... ¿Cómo se llega? A mí me siempre vuelvo al Evangelio, ¿no? Y hay como
primero el texto donde Jesús se encuentra con esta persona alejada, que la habían retirado de la sociedad, digamos, el endemoniado en Gerasa, es decir, esto de, primero es esta pregunta que hace Jesús, ¿cuál es tu nombre? Y desde ahí conocer a esa persona en primer lugar, ¿sí? Porque yo no puedo anunciar a quien no conozco, ¿sí? Entonces conocerlo tiene que ver con conocer sus modos de relacionarse, sus modos de aprender, sus modos de expresarse. Conocerlo me va a llevar a que yo pueda buscar las herramientas y las estrategias que sean más adecuados para que ese mensaje que yo quiero anunciar sea significativo, que le diga algo a su vida. Yo lo que veo por ahí cuando se trabaja en estas cosas así especiales, cuando uno ve y charla también con gente, que se exige como una especie de energía mayor, y lo vivimos también de otras maneras, ¿no? Una energía mayor es, tenés 2 o 3 personas con una determinada situación particular, una energía donde uno da el común para todos, pero el cuidado, la atención particular de tener presente la capacidad, la necesidad, la expectativa y las cualidades de cada uno en particular. Yo imagino, y de hecho lo he visto y lo veo, es 4 jóvenes que tienen diferentes discapacidades intelectuales o cognitivas, de ese tipo. La energía que hay que poner desde el conocimiento particular de cada uno, a ver cómo se adapta ese conocimiento, cómo se presenta ese conocimiento, o ese pronunciamiento de Cristo, ese anuncio de Jesús, en las diferencias, ¿no?, que tiene cada uno. Yo creo que es un trabajo muy, puede ser una palabra terrible, pero muy agotador. Es un trabajo que, yo te decía hace un momento, que es artesanal, es mirar a cada uno, ¿sí? Y es mirar, a ver, digo, a lo mejor generalmente no son grupos tan numerosos. Claro, pues 4 personas ya es un montón. ¿Sí? Bueno, a ver, digo, y bueno, tendré que pensar que a lo mejor, no sé, si hay alguno que tiene alguna dificultad que tenga que ver con lo sensorial, y bueno, la música que pongo no va a tener que ser muy alta, pero, y el otro tendrá que tener si tiene algo de lectoescritura, tendré que pensar qué tipo de letra va a usar. Digo, es cierto, es un trabajo que muchas veces se tiene que pensar en el uno a uno sin perder la mirada de lo grupal. Claro, lo que vos citaste el Evangelio en eso, ¿no? Y uno ve de alguna manera la cantidad de veces que Jesús se dirige a la persona en concreto, no al bulto. No. Sí al bulto cuando multiplica los panes y alguna cosa así, pero en general es en el uno a uno. A mí me llama la atención que Jesús tiene siempre un trato interpersonal. ¿Qué quieres que haga por vos? ¿Qué querés que haga por vos? Le preguntan. Que el Señor que vea. Agarra al que está paralítico al borde de la pileta. Agarra y lo levanta. Se acerca a la viuda que perdió su hijo, va al hijo. O sea, es lo que hacen ustedes, o lo que debe hacer la catequesis, es, bueno, vamos al bulto, vamos a multiplicar panes para todos, pero acá tengo que el uno a uno, ¿qué querés que haga por vos? Vos estás al borde de la piscina, yo te voy a integrar, seguime, le dice al ciego que grita como loco al borde del camino, seguime, y lo quieren apartar. A mí me suele, cuando hablo de esta energía que uno dedica, es la energía a dedicarse por Sí. Y sin duda que uno tiene que, es importante hacerlo en todas las modalidades de catequesis, pero en esta especial me parece que el tema de la preparación del encuentro. A ver, contanos eso. Porque no es que yo puedo llegar y con lo que traen improviso. ¿Sí? Seguramente voy a tener que, teniendo en cuenta sus modos de relacionarse, sus modos de comunicarse, sus modos de comprender, voy a tener que pensar qué estrategias y qué herramientas utilizo para que ese mensaje llegue. Claro, porque a uno le suena más el sonido, la redundancia, a otro más la imagen, a otro hay más, no sabes cómo. ¿No? Claro, digo, sí.
no sé si hay alguien que no tiene lenguaje. Bueno, tendré que buscar de qué manera accede a ese anuncio. ¿Será a través de pictogramas? ¿Será a través de imágenes? ¿Será a través de gestos? ¿Sí? Me parece que es ahí donde está lo artesanal. No puedo decir es para todos lo mismo. Esto que decís es la tarea de ir hacia estos chicos o jóvenes, o incluso adultos también. Dejaría para el próximo ratito que conversemos, en el próximo programita, la respuesta, o sea, cómo se vive la vuelta, el retorno de tu mensaje. ¿Te parece? Dale.